Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, Reina y Señora, Madre del pueblo de Dios. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es jueves 17 de agosto del 2023. Sí, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, 19ª semana de este tiempo ordinario. Sí. Bendito, alabado Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria, Señor. Bendito Señor. Alabado seas por siempre. Del libro de Josué. Hoy empezamos la lectura de este libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguen a tocar el agua de la orilla del Jordán, deténganse en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor su Dios. Y añadió: así conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes, y que va a expulsar ante ustedes a cananeos. Miren el arca de la alianza del dueño de toda la tierra. Va a pasar el Jordán delante de ustedes, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando como un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán, y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes de todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba hacia el mar de la Arabá, el mar de la sal, quedó cortado del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán.
mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 114, 113 entre paréntesis. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás. Y a ustedes, montes que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos. Aleluya. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El perdón abre fronteras. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos habla del perdón y nos pone un reto muy grande. Pedro cree causar una buena impresión al proponer perdonar el mal sufrido hasta 7 veces. Pero Jesús nos pide mucho más. Siempre debemos perdonar, porque siempre somos perdonados. Es decir, para Jesús el perdón no tiene límite. Siempre debe darse el perdón. Ese es básicamente el mensaje. La parábola de los 2 deudores ilustra bien lo que Jesús quiere decir. La desproporción de la deuda perdonada y las diferentes reacciones de los deudores, que nos dicen que por mucho
que perdonemos a los que nos han ofendido, nunca igualaremos a la acción de Dios. Claro, Dios siempre nos supera en generosidad, en bondad. Ese es el mensaje. Sin embargo, estamos llamados a perdonar como Dios perdona, porque fuimos los primeros en ser perdonados. Sí, fuimos los primeros en ser perdonados. Eso debe quedar bien claro. El discípulo descubre que es perdonado por el Padre sin condiciones. Y esto es lo importante. Dios nos perdona sin condiciones, lo que lo llena de asombro y lo hace capaz a su vez de perdonar más allá de toda razón humana. No perdonamos esperando agradecimiento o reconocimiento, sino porque somos hijos de un Dios que hace llover sobre justos e injustos. El perdón es una elección consciente de imitar a Dios, perdonando a quienes nos han ofendido. Pero no es algo fácil, no, de ninguna manera, no, claro que no es fácil. Por eso debemos tener claro que perdonar no es lo mismo que olvidar. No, una cosa es olvidar y una cosa es perdonar. Y que el perdón no está ligado a la emoción, sino a la voluntad. Ojo con eso, no está unido a la emoción, no es una cuestión emotiva, sino a la voluntad. No perdonamos porque somos mejores, no, hombre, no, eso no. Ni perdonamos para que el otro cambie a raíz de nuestro perdón. Perdonamos porque el odio mata a quien lo siente, no a la persona a la que se dirige. Claro, el daño se lo hace usted. Usted es el que se hace el daño. Usted se envenena. Usted se daña espiritualmente, daña su salud, se daña en todo sentido. El perdón es sanación. El verdadero perdón da sanación, da paz, da tranquilidad. Maestro bueno, enséñanos el camino que lleva a la vida eterna. Danos un corazón dócil y abierto al perdón y a la compasión. Permítenos dejar atrás aquellos sentimientos negativos que nos dan una falsa sensación de seguridad. Saca, Señor, de nosotros la cizaña, el orgullo, esa cizaña del orgullo, del rencor, del deseo de tomar la justicia por nuestras manos propias, por nuestras propias manos. Y ahí está el problema, que hoy queremos hacer justicia por nuestras propias manos. De la venganza y del resentimiento, para que florezcan en nosotros sentimientos de perdón y misericordia. María Santísima, Madre de todos nosotros, que reconociste el amor de Dios, haz que seamos fieles seguidores de tu Hijo para poder dar testimonio. Sí, para poder dar testimonio, para poder vivir a la manera de Cristo y a la manera de ese hombre nuevo, de ese hombre que ha tenido una experiencia contigo, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Por eso, Señor, quiero darte gracias, porque tú eres ese Dios que nos ama, ese Dios que está siempre con nosotros, ese Dios que viene siempre en nuestra ayuda. Alabado seas, Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. Alabado seas, Señor. No dejes de alabar al Señor. Participa de la Eucaristía en este jueves eucarístico y únete en esa alabanza al Señor, a ese Dios de vida, a ese Dios de amor. Esta es una virgen sabia y prudente que salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida. Mateo 25, verso 1.
Aleluya, aleluya, aleluya. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus decretos. Salmo 118, verso 135. Ya llegó el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor. Mateo 25, verso 6. Te bendecimos, Señor, porque en Cristo crucificado nos muestras todo el amor, perdón y misericordia que abriga tu corazón de Padre hacia nosotros. Amén, amén. ¿Qué dice el texto? El arca de la alianza del Señor va a pasar el Jordán delante de ustedes. Ha cambiado el líder. A Moisés lo ha sucedido su fiel discípulo Josué. Pero lo importante es que Dios sigue al frente de su pueblo, para que vean que estoy contigo, como estuve con Moisés. Un Dios vivo está en medio de ustedes. Un Dios vivo está en medio de ustedes. Termina el éxodo por el desierto, pero queda una parte muy importante del camino: la entrada del pueblo judío a la tierra de Canaán. Sí, tierra de Canaán. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Le decía cómo el pueblo judío ha llegado a esa tierra de Canaán, que no fue tan pacífica ni poética como aquí se describe. Fue una lucha larga, encarnizada, con muchas víctimas, pueblo por pueblo y región por región. Pero cuando se escribe el libro, siglos después, se tiende a mitificar. No se hace tanto historia, sino catequesis. Incluso con un lenguaje que parece litúrgico. El paso por el Jordán, con trompetas, cantos, procesión de sacerdotes y sobre todo el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios entre los suyos. Sí, el arca de la alianza es símbolo de la presencia de Dios, de ese Dios que camina. Recuerden que a la Virgen se le dice que es la nueva arca de la alianza, porque lleva en su seno, en sus entrañas, a ese verbo encarnado. Recuerda cómo el martes que celebramos la solemnidad de la Asunción, veíamos cuando María llegaba a visitar a su prima Isabel, que tan pronto saludó a Isabel, dice que la criatura saltó de alegría y quedó llena del Espíritu Santo. Se cuenta el episodio del río Jordán, calcado del otro, de hacía 40 años. El paso del Mar Rojo. También aquí probablemente se trataba de un fenómeno natural. El río, en un momento determinado, se vuelve transitable. Puede ser, ¿no? Puede ser. Fenómeno que se interpreta como regalo de la providencia de Dios. Sea lo uno, sea lo otro, no podemos descartar la acción de Dios, la presencia de Dios. No podemos nosotros tampoco quedarnos simplemente en una racionalización. Ojo con eso. No te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Quiere decir siempre. Hoy Jesús en su sermón comunitario sigue dando consignas sobre el perdón de las ofensas. La propuesta de Pedro ya parecía generosa, pero Jesús va mucho más allá. 70 veces 7 significa siempre, siempre. Eso es. La parábola exagera. A propósito, la deuda perdonada al primer empleado es enorme. Una cifra, mejor dicho. Ave María Purísima.
la que él no perdona a su compañero, pequeñísima, es decir, guardando las proporciones, una cosa paupérrima, pequeña, diría insignificante, comparado con la de él, ¿no? Que era una cosa, mejor dicho. El contraste sirve para destacar el perdón. Sí, eso es lo que tenemos que mirar. El perdón que Dios concede y la mezquindad de nuestro corazón. Sí, nuestra mezquindad. Porque nos cuesta perdonar una insignificancia, una cosa a veces pequeña, a veces. Lo propio de Dios es perdonar. Lo mismo deben hacer los seguidores de Jesús. Sí. Y por eso el Papa Francisco nos dice que el Señor no se cansa de perdonar. Y que así como el Señor está dispuesto a perdonarnos, nosotros también debemos perdonar. Y lo decimos en el Padre Nuestro. Y parece ser que lo decimos mecánicamente. Lo decimos, pero no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Para meditar, ¿qué me dice el texto? La actuación salvadora de Dios sigue ahora todavía más intensa que entonces. La Pascua de Jesús fue el verdadero éxodo, el paso a través de la muerte a la nueva existencia del resucitado. La Pascua que nos salva a todos los que nos incorporamos a Él por el sacramento del bautismo. Ahora ya no son el Mar Rojo ni el río Jordán, es el torrente de la muerte y del pecado el que Cristo ha atravesado con su Pascua y que nos ayuda a atravesar también a nosotros. Ahora ya no se trata de ocupar tierras y ciertamente tampoco de usar métodos de fuerza y de hechos consumados. Jesús nos ha enseñado la fuerza de la no violencia. Ahí está, la no violencia. Pero sí tenemos que estar convencidos de que Dios está presente en nuestra vida. Eso sí, no cabe duda. El Señor está presente en nuestras vidas y quiere salvarnos de nuestras esclavitudes personales o comunitarias. Y hoy el hombre sí que vive esclavizado. El hombre sí que vive atado a tantas realidades, cadenas que lo oprimen, que no lo dejan actuar con plena libertad. Y recuerda que Cristo pagó cara a nuestra libertad. Cristo nos hizo libre y nosotros estamos viviendo todavía como esclavos. Mire bien, hermano, nosotros podemos alegrarnos con mayor razón que nuestros hermanos del Antiguo Testamento, de que un Dios vivo está en medio de nosotros. Ahora no nos acompaña el arca de la alianza primera, sino el mismo Cristo, claro, el mismo Cristo Jesús, quien para que entendiéramos mejor su presencia, se ha querido hacer también Eucaristía, alimento para el camino, que eso significa viático. Y ahí está Jesús presente en la Eucaristía. Y qué bueno que hoy vivas la Eucaristía, hoy jueves, y que quedes en ese culto eucarístico, lo que usted llama hora santa, culto eucarístico. Te quedes alabando, bendiciendo a Dios. Regálale un tiempo al Señor. Y a veces no comprendemos cuánto beneficio, cuánto bien nos hace regalarle unos momentos al Señor para nuestra vida. Es el nuevo estilo de vida de Jesús, ciertamente más exigente que el de los 10 mandamientos. ¿No es demasiado ya perdonar 7 veces? ¿Y no será una exageración lo de 70 veces 7? ¿No estaremos favoreciendo que reincida el ofensor? ¿Y dónde queda la justicia? Pero Jesús nos dice,
que sus seguidores deben perdonar. Y ahí está, deben perdonar. En el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a decir: perdónanos como nosotros perdonamos. En el Sermón de la Montaña nos dijo lo de ir a reconciliarnos con el hermano antes de llevar la ofrenda al altar, o lo de saludar también al que no nos saluda. Ahí está la clave. Ahí está la clave que nos está mostrando el Señor. Cómo reconciliarnos. Cómo reconciliarnos. Para reflexionar. Somos conscientes de que primero hemos sido objeto de la infinita misericordia y bondad del Señor. Y ahí para reflexionar. Señor Jesús, tú que nos enseñas a perdonar siempre y nos has dado ejemplo de ello desde la cruz, danos la fuerza de tu Espíritu para que sigamos tus huellas, para seguir tus huellas, para seguir tu propuesta, para seguir tu camino. Y todos nosotros estamos llamados a seguir ese camino que nos propone el Señor, ese camino de vida, de salvación, ese camino frente a tantos caminos que tenemos hoy de muerte, de injusticia, de odio, de explotación, de mentira. Acojamos la propuesta del Señor. Mira cómo el Salmo nos está insistiendo que Israel salió de Egipto. Salir de Egipto significa salir de la situación de opresión. Los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Bendito Señor, gracias Señor, que estás siempre con nosotros, que caminas con nosotros. Gloria a ti por siempre, Señor. Miren cómo dicen los abuelos, las abuelas, el que le tocó comerse todas esas verdes fue Moisés. Ahora Josué le tocan las maduras. Y es la realidad de la vida. Es la realidad. Pablo dirá, uno es el que siembra, uno es el que riega, otro el que cosecha y otro el que percibe los frutos. Y miren cómo Moisés le tocó lo duro, lo difícil. Ahora llega el momento de la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que emana leche y miel. Y le toca esa parte final. Es la realidad de la vida. Qué bueno que tengamos en cuenta que nosotros debemos estar dispuestos a eso, a entender que la obra la va haciendo Dios, que somos instrumentos de Dios y que como instrumento tenemos que estar siempre disponibles para hacer la voluntad del Señor. Y por eso Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor. Y hoy nosotros también debemos estar atentos para escuchar la palabra del Señor. Le dice Josué: escuchen la palabra del Señor su Dios. Y añadió: así conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes. Y Josué le dice: ese Dios vivo está en medio de ustedes y que va a expulsar ante ustedes a cananeos. Hoy el Señor también está en medio de nosotros, sigue con nosotros, camina con nosotros. Y qué hermoso como a través de la Eucaristía el Señor se nos revela, se nos hace presente, como ese pan vivo bajando del cielo.
Y por eso dice el Señor: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y Él es el alimento que nos nutre, el alimento que nos fortalece, el alimento que nos da la capacidad para tener las fuerzas necesarias para seguir adelante en ese proyecto, en ese plan de salvación. Y les dice Josué: miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán. El dueño de toda la tierra, el Señor, el Todopoderoso. Mire, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán. Mire. Y mira, cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. Caminaron. Y hoy nosotros somos también ese pueblo que camina. Somos ese pueblo que camina a esa Jerusalén celestial. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán, y los sacerdotes que portaban mojaron los pies en el agua de la orilla. El Jordán había crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó un embalse. Mira. Y el pueblo pudo pasar. La gente pasó el río frente a Jericó. Bendito, la presencia de Dios, la acción de Dios. Y descubre también hoy esa acción de Dios en tu vida. Ten esa fe para sentir y vivir esa presencia de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Dios lo bendiga. Recuerda, adquiere tu almanaque, regala un almanaque. Hoy pregunta por los almanaques, adquiéralo, cómpralo. Buen día para todos. El Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, Reina y Señora.